Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, jueves de la tercera semana de Adviento, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo desde 1 hasta 12. En aquel tiempo, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y le pidieron, para ponerlo a prueba, que les mostrara un signo del cielo. Él les respondió: gente malvada y adúltera, ustedes exigen un signo, pero se les dará solo el signo de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se marchó. Los discípulos fueron a la otra orilla y se olvidaron de llevar panes. Jesús entonces les advirtió: cuídense y estén atentos a la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos comentaban entre sí: nos dice esto porque no trajimos panes. Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué comentan entre ustedes que digo esto porque no tienen panes? ¿Todavía no entienden ni recuerdan lo de los 5 panes para 5.000? ¿Cuántos canastos recogieron? ¿Tampoco lo de los 7 panes para 4.000? ¿Cuántos cestos juntaron? ¿Cómo aún no entienden que no me refería a los panes? Estén atentos a la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no se trataba de cuidarse de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Palabra del Señor. El texto toca un tema que sigue teniendo su validez, diríamos su modernidad. Jesús está en el momento de la pelea más grande con sus adversarios y la cosa que llama más la atención es que se van juntando entre ellos los adversarios de Jesús, aunque fueran gente que desde siempre se llevaba mal. En este caso, fariseos y saduceos. ¿Quién era esta gente? Los fariseos eran laicos, los saduceos o sacerdotes o de las familias, del grupo, del partido de los sacerdotes. Muy diferente entre ellos. Los fariseos eran casi fanáticos de la ley. Era gente que creía en los ángeles, en la resurrección de los muertos. Era gente que miraba muy mal al invasor romano siendo pagano, siendo un conquistador extranjero. Al contrario, los sacerdotes, los saduceos, el grupo de los sacerdotes, eran gente que no creía en la resurrección de los muertos, no creían en la existencia de los ángeles, se llevaba muy bien con los romanos a pesar que eran paganos y invasores, y por esa razón entre saduceos y fariseos no tenían casi nada en común. Sí, la religión, pero vivida de manera tan diferente que incluso se despreciaban entre ellos. Pero evidentemente en este caso, el enemigo común es tan peligroso, estamos hablando nada menos que del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ha venido a anunciar una idea de Dios totalmente diferente, alternativa, tanto a las de los saduceos cuanto a la idea que tenían los fariseos, que al final tienen que aliarse, por un momento tienen que juntarse. ¿Por qué? Porque Jesús está teniendo demasiado éxito entre el pueblo. Entonces van y, subraya el evangelista, para ponerlo a prueba, le piden un gran signo del cielo, como si para tener fe en el Mesías, en el enviado por parte de Dios,
uno pueda permitirse de ponerlo a prueba. En definitiva, significa poner a prueba el mismo Dios. Yo para creerte, te pido, te exijo un gran signo desde el cielo. Evidentemente, Dios no puede aceptar esto. ¿Por qué? Porque esto no es fe. Y tampoco Jesús. No solamente, sino que le pone frente a su responsabilidad de gente que sabe reconocer los signos de los tiempos, del tiempo natural, pero no saben reconocer los signos del tiempo de Dios. Entre tanto, se traslada a la otra orilla del lago con los discípulos y como muchas veces Jesús hacía, aprovechaba de la situación concreta, sobre todo cuando había afectado de alguna manera a los suyos, le había llamado la atención, para darle una enseñanza. En este caso, como ellos se han olvidado de traer panes, Jesús juega sobre la imagen de la levadura, como para decirle, no tienen que preocuparse por los panes. ¿Por qué? Porque hay la providencia de Dios, por eso le va regañando, le dice, hombre de poca fe, ya no recuerdan. Es una enseñanza importante lo que Jesús nos está diciendo, porque a veces nosotros también nos desesperamos cuando tenemos la impresión que no alcanzamos una situación. Y muchas veces la gente se desespera por situaciones económicas. Es cierto que son cosas muy graves, sobre todo cuando uno exagera, por ejemplo, en la deuda, en gastar, y luego se encuentra que ni siquiera logra mantener la familia. Pero en un nivel, digamos, normal de vida, Jesús invita, incluso exige que los suyos confíen en la providencia de Dios. Y esta confianza se basa en la memoria. Nunca hemos muerto de hambre. Cuando pasó que por 2 veces se encontraron en el desierto, una vez con 5.000, otra vez con 4.000 personas hambrientas, Jesús había multiplicado los panes como signo de la misericordia y de la providencia de Dios. En este caso, pero, Jesús está hablando de otra cosa. Está aprovechando de la olvidanza del pan para decirle, más que de la levadura de este pan, el pan concreto, físico, cotidiano, tienen que preocuparse de la levadura que es la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Es decir, tienen que prestar mucha atención a no dejarse engañar de esta gente que enseña con la pretensión de enseñar en nombre de Dios, pero está llevando lejísimo de una relación verdadera con Dios, así como Dios la espera por parte de nosotros. Al final, si vamos a prestar mucha atención a los que dicen, a lo que hacen y a lo que pretenden, en este caso un gran signo del cielo, fariseos y saduceos, más que de fe se trata de un barato con el mismo Dios. Bueno, ellos en un primer momento no entienden, la situación se convierte casi en ridículo, piensan realmente que Jesús está enojado porque no han traído el pan, porque se han olvidado del pan, y en su idea Jesús está haciendo un discurso muy largo para llegar a esto. Por eso Jesús se indigna, dice, hombre de poca fe, y al final se dan cuenta. Curioso como lo expresa el evangelista, dice que después de 3 veces que Jesús repetía la misma cosa, entonces se dieron cuenta. Eso también nosotros a veces somos un poquito duro de cabeza y de corazón a entender la cosa que Jesús trata de decirnos. El Señor esté con vosotros.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y tratando de prestar fe a la palabra del Señor Jesús, sin exigir milagros como muchas veces pasa, incluso entre nosotros, para creer, sino poniendo en práctica la advertencia del Señor Jesús de prestar atención a los signos de los tiempos, es decir, a los signos de la presencia de Dios dentro de nuestra vida, que a veces son signos pequeños pero muy auténticos, y así poder vivir tranquilos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está presente entre nosotros para tomarse cura de nosotros. Y por eso podemos confiar en su providencia, y eso nos da una tranquilidad. Bueno, con esta fe, con esta confianza, seguimos viviendo en paz.